buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy venimos con nuestro primer taller de técnica vocal. En este primer taller lo que vamos a hacer es hablar acerca de qué es nuestro instrumento, cómo funciona nuestra voz hablada y cantada y algunos elementos que intervienen en el funcionamiento de la voz y la manera en la cual las podemos utilizar en pro de una buena técnica para no dañar nuestra voz. Bueno, entonces para hacerlo un poquito más práctico y no tan teórico, entonces les voy a ir contando. Primero que nada, nuestra voz necesita de 3 elementos fundamentales para poder funcionar. Esos 3 elementos son fonación, resonancia y respiración. Vamos a ir explicando cada uno de ellos y saber cuál es la importancia de cada uno y cuál es la manera adecuada de utilizarlo. Bueno, nos vamos con nuestro primer elemento. Nuestro primer elemento se llama fonación, ¿cierto? Entonces, este elemento está ligado, la palabra está ligada a la palabra fonar, o sea, sonar, cómo suena nuestra voz. La manera en la que suena nuestra voz es por medio de la vibración que se genera en los pliegues vocales, ¿cierto? Cuando nuestro aire va hacia afuera, esos pliegues se unen y empiezan a vibrar. Y cuando empiezan a vibrar es cuando se produce el sonido de la voz hablada o de la voz cantada, ¿cierto? Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo son los pliegues vocales para que tengan una idea y sepan cómo se produce nuestra voz. Okay, do that soft. More E. Very good. Okay, take a breath. Make E and do it loud. Ahora vamos a hablar del segundo elemento. Nuestro segundo elemento es la resonancia. La resonancia, como bien dice la palabra, es los lugares o las zonas del cuerpo en donde resuena nuestra voz. Entonces podemos hacer un ejemplo. De aquí para arriba son los resonadores que más percibimos. De aquí para abajo también existen muchas resonancias, pero es más complicado de percibirlas, ¿sí? Es como conectarnos un poquito más con nuestro cuerpo y llegar a sentir esas vibraciones. Pero de aquí para arriba es bastante sencillo entenderlas y sentirlas. Entonces, por ejemplo, si hacemos un sonido muy grave, o sea, un sonido bastante bajo, entonces, si nos tocamos toda la zona de la parte del pecho, se van a dar cuenta que suena. Es más, si se ponen a hablar, si estoy acá yo hablando 1, 2, 3 sonido, ahí también resuena bastante la voz, acá en toda la parte del pecho, ¿cierto? Si yo subo un poco más mi mano hacia la parte de la garganta, logro ver que también en la voz hablada también resuena. Claro, si mis cuerdas vocales están aquí, pues acá siempre va a resonar. Cada vez que utilice mis cuerdas vocales, aquí resuena todo el tiempo, ¿cierto? Pero si quisiéramos despertar de pronto un poquito más la resonancia de la cara, de los músculos faciales, entonces, por ejemplo, podemos hacer una M. Entonces vamos a hacer una M, vamos a cerrar la boquita y hacemos un sonido, ya no vamos a hacer un sonido tan grave, sino un sonido medio, un sonido que sea muy tranquilo de hacer. Claro, si yo hago ese sonido y me toco toda la parte de la máscara y toda la parte de las orejas hacia atrás y toda la parte de la boca, toda la parte de la cara me resuena hasta la nariz, ¿cierto? Y si yo quisiera hacer otro tipo de resonancia, entonces podría, por ejemplo, utilizar la parte de la nariz. Si ustedes saben, depende del estilo musical que se esté cantando, yo utilizo ciertos recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo escucho música llanera, o escucho música, escucho cumbias, o escucho música del Pacífico, ellos en el canto se caracterizan mucho por utilizar
bastante la nariz, entonces yo me voy para acá. Entonces yo no voy a cantar, yo me llamo cumbia. Yo no voy a cantar así la cumbia, porque la cumbia es de costa. Y en la costa se utiliza la resonancia de la máscara facial, que se llama esto, ¿cierto? Entonces, yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? ¿Cierto? Me voy para acá un poquito. Y si quisiera cantar llanero, pues igual. Entonces, ¿cómo hago para utilizar esta resonancia? Entonces, es como si fuera a decir, ñe, ñe, ñe. Y ahí está la resonancia activada. ¿Sí la sienten? Entonces, esos son algunos de los resonadores que existen. Pero si nosotros nos vamos hacia quizás un poco más arriba, hacia la frente para arriba, resulta que también cuando utilizamos algo en el canto que se llama voz de cabeza, se llama voz de cabeza precisamente por eso, porque la resonancia está acá en la parte de los huesitos de la parte de arriba de la cabeza, ¿cierto? Entonces, bueno, esa resonancia es un poco más difícil de activar. Les muestro los básicos y vamos a continuar con el siguiente elemento. Bueno, vamos a hablar de nuestro último elemento. Nuestro elemento faltante es la respiración. La respiración, a pesar de que es un proceso natural del cuerpo, los seres humanos solemos adoptar hábitos inadecuados para la respiración. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer en este momento es hablar acerca de cómo funciona, y más adelante podremos hacer algunos talleres de respiración que también nos ayudarán mucho a tranquilizarnos, a mantener la calma en estos momentos de crisis. Quizás estos talleres de respiración no solamente los hacen para el canto, los hacen cuando las mujeres están embarazadas, los hacen cuando las personas sufren de ansiedad. Entonces, digamos que no solamente nos va a servir para cantar bien, sino para mantener una relajación mental y corporal. Lo primero que vamos a hablar acerca de la respiración es cómo funciona, ¿cierto? Entonces, la manera adecuada de respirar es por la nariz, la mayoría de las veces, ¿cierto? No quiere decir que no vayamos a respirar por la boca, porque eso va a pasar. De vez en cuando vamos a tener que tomar respiración por la boca. Pero lo ideal es que lo hagamos por la nariz, porque naturalmente nosotros en la nariz tenemos unos pelitos. Esos pelitos lo que hacen es filtrar todo el aire que ingresa por nuestra nariz. Entonces, claro, ahí es cuando se convierten en moquitos, que es toda la suciedad del ambiente. Cuando el aire ingresa, además de que tienen pelitos, acá hay un filtro. Y ese filtro hace que se caliente todo el aire que ingresa. Eso quiere decir que cuando él ingresa y da la vuelta hacia abajo, hacia la garganta, ya se encuentra caliente. Cuando nosotros ingresamos el aire por la boca, pues no hay ningún filtro. No hay ningún filtro y aparte ingresa frío, porque nada lo calienta. Entonces, al ingresar todo el tiempo, si nosotros estamos en medio de una canción y estamos ya con la voz caliente y empezamos a ingresar aire frío, 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 pues lo que hacemos es lastimar y darle golpes a los pliegues vocales. Entonces, siempre lo más natural es respirar por la nariz. Entonces, filtramos y limpiamos el aire, ¿cierto? Luego ingresa caliente y cuando sale es cuando se reproduce el sonido, que eso ya lo habíamos hablado. Ahora, en esta parte de la respiración interviene un elemento que es demasiado importante para el canto, que se llama el diafragma. No sé si ustedes lo conocen. Les voy a contar cómo funciona y ahorita les voy a agregar un videito para que vean cómo es el diafragma. Entonces, nuestro diafragma, si ustedes se tocan acá en la unión de las costillas, métanse bien los deditos, entonces van a hacer ¡ah! ¿Cierto? ¿Qué sintieron? Sintieron que esto salía, ¿cierto? Entonces vamos a bajar más, entonces vamos a irnos por el borde de las costillas. Ahí, miren cómo queda la forma. Es como si fuera una cosa así, ¿cierto? Entonces acá. Bien metidos los dedos, que eso no pasa nada. ¡Ah! Se vuelve a salir, ¿cierto? Y si nos vamos hacia más abajo, ¡ah! También se vuelve a salir. Y si nos vamos hacia atrás, ¡ah! También, ¿cierto? Se siente un poquito menos, pero también se infla. Eso quiere decir que toda esta parte de acá es el diafragma. Ahora, ¿cómo es la forma del diafragma? Porque no es que sea todo esto, ¿cierto? La forma de nuestro diafragma, como bien lo vieron, ¿cierto? Si yo sigo el camino de las costillas, es en realidad como si fuera una sombrilla. Entonces, es una sombrilla
¿cierto? Que está dividiendo toda la parte respiratoria de la parte digestiva. Ahora, en los bordes es como si fuera una mantarraya que separa todo esto de acá, ¿cierto? Ahora, en los bordes es como si fuera un cartílago, como el de los pollitos. Entonces, ese cartílago está adherido a las costillas. Por eso cuando nos tocamos las costillas se siente tanto, porque está adherido a las costillas. Por dentro es como si fuera un músculo. Como es un músculo debemos trabajarlo con ejercicios respiratorios, que es lo que hacemos en el canto. Entonces, esos los vamos a aprender más adelante. Entonces, cuando yo respiro, el cuerpo naturalmente lo que hace es que se baja el diafragma, ¿cierto? Y luego cuando suelto, se devuelve, ¿cierto? Es un movimiento completamente natural. Si nosotros pensáramos comparando el movimiento del diafragma con algún otro elemento, yo podría compararlo con el pedal del piano. Entonces el pedal del piano está levantado. Yo lo bajo cuando necesito mantener una nota y lo levanto de nuevo. Es un movimiento muy natural. Yo tengo que permitir que sea completamente natural y no hacer una fuerza. Es decir, a veces en clases de canto nos dicen, bueno, te vas a ir para tu casa y te vas a poner la Biblia encima del estómago. No, no lo vamos a hacer, porque no le vamos a enseñar al diafragma a tener un movimiento natural con fuerza externa. Eso no lo podemos hacer de esa manera. Lo que podemos hacer es darnos cuenta cómo estamos respirando enfrente del espejo, porque la manía que tenemos la mayoría de personas es que les dicen respiren profundo y todos, y entonces nadie se da cuenta, pero lo que están haciendo es levantar esto. Y acá no hay nada, ningún órgano, acá no hay ningún órgano que me permita respirar mejor. Entonces, mover esto lo que hace es hacer una compresión en los pulmones y hacer que ellos reciban menos aire. En cambio, lo que hace el diafragma al bajarse acá es que ellos hacen, se bajan y reciben mucho más aire. Bueno, esa es la manera adecuada en la cual nosotros respiramos. Si ustedes ven a un bebé durmiendo, por ejemplo, el bebecito se le mueve solamente la barriga, porque es la forma natural de respiración de los seres humanos. Entonces el canto debe ser completamente natural. Si ustedes están cantando una canción y empiezan a sentir que les duele la garganta, que les duele el estómago, que les duele algo, una tensión están haciendo que no es correcta. Todo lo que esté relacionado con tensión es algo que no es bueno para el canto. El canto debe ser completamente natural y completamente tranquilo. Bueno, muchas gracias por este primer taller. Es una clase básica para que se empiece a comprender el lenguaje de técnica. Más adelante en los siguientes talleres hablaremos de cada uno de estos elementos con un poco más de profundidad y haremos algunos ejercicios para que ustedes los hagan en casa.